La llave se sentía pesada en la palma de mi mano. Su superficie de latón brillaba bajo las luces del salón de recepción. Patricia, mi flamante suegra, nos sonreía con un entusiasmo que me pareció ligeramente forzado. Considérenlo mi regalo de bodas para ambos, dijo, apretando la llave en mi mano. La casa ahora es suya. Yo empiezo de cero en Florida. Michael miraba a su madre, estupefacto. ¿Qué? ¿Te mudas? ¿Cuándo ibas a decírmelo? Te lo estoy diciendo ahora, cariño. Se alisó su vestido de seda, evitando su mirada. Los papeles ya están firmados de mi nuevo condominio. Me voy mañana por la mañana. Mañana, nuestro día de boda, y suelta esta bomba. Pero así era Patricia Chin, siempre haciendo las cosas a su manera. Que las consecuencias se condenen. Mamá, esto es una locura. La casa ha estado en nuestra familia por generaciones, y ahora es, ¿tuya? Entonces sonrió, una sonrisa enigmática. Nunca terminé de confiar. Solo ten cuidado en el ático. Algunas cosas es mejor dejarlas sin tocar. Antes de que pudiéramos responder, desapareció entre la multitud de invitados a la boda, dejándonos sosteniendo una llave y más preguntas que respuestas. Bueno, dije, tratando de aligerar el ambiente. Al menos no tenemos que buscar casa. Michael no se rió. Seguía mirando a su madre, con el rostro preocupado. Algo no está bien, Sara. Ha estado actuando extraño desde que nos comprometimos. Y tenía razón. Patricia siempre había sido difícil, educada, pero distante conmigo, protegiendo a Michael hasta el punto de la posesividad. Pero últimamente, había estado diferente, distraída, casi nerviosa. Vamos a ver la casa mañana, sugerí. Después de que se vaya. Michael asintió lentamente. Sí, tal vez encontremos algunas respuestas allí. Debimos haber sabido que no sería tan simple. Nada con Patricia lo era. A la mañana siguiente, llegamos a la familiar casa victoriana donde Michael había crecido. Se alzaba 3 pisos, su pintura gris azulada desgastada pero elegante, el porche envolvente aún gracioso a pesar de necesitar reparaciones. Siempre me había encantado esta casa, aunque la presencia de Patricia había hecho que las visitas fueran algo tensas. Su coche se ha ido, notó Michael, entrando en el camino de entrada. Realmente se fue. La llave de la casa se deslizó suavemente en la cerradura. Pero algo se sintió raro en el momento en que entramos. Los muebles se habían ido. Todos. Las mesas antiguas, las alfombras persas, las pinturas al óleo que habían colgado en estas paredes durante décadas. Incluso las cortinas habían sido retiradas, dejando ventanas vacías mirándonos como ojos vacíos. ¿Qué demonios? Michael se movió de una habitación a otra, sus pasos resonando. Se lo llevó todo. No todo, me di cuenta, siguiéndolo. Las estanterías empotradas en el estudio aún contenían sus volúmenes. Los gabinetes de la cocina contenían platos y utensilios de cocina, pero cualquier cosa valiosa, cualquier cosa personal, había desaparecido. Mira, llamé desde el comedor. Un solo sobre yacía sobre el aparador empotrado, el nombre de Michael escrito con la elegante letra de Patricia. Lo abrió de golpe, leyendo en voz alta. Querido Michael, a estas alturas ya habrás descubierto que la casa está vacía. He donado la mayoría de los muebles a la caridad. De todos modos, tú y Sara querrán hacer suyo el espacio. Todo lo importante está a salvo en Florida conmigo. La casa es tuya, libre y sin cargas. Mi corazón se hundió. Esta mudanza repentina, vaciar la casa, era tan Patricia. Controladora, manipuladora, haciendo todo a su manera, sin importarle cómo nos afectaría. The deed is on its way to your lawyer. Please, I beg you, don't try to reach me for a while. I just. I need space. All my love, ma'am. Space for what? I wonder, rereading the note for what felt like the unread time. Michael was passing, agitated. What was she running from? What was so awful that she needed to disappear like this? An hour melted away as we explored the house, a strange, hollow feeling growing with each empty room. Every closet was bare, every drawer emptied.
Even Michael's childhood bedroom was stripped, utterly devoid of personal touches. It was unsettling, as if she'd erased herself from existence. Finally, we stood before the attic door. Patricia's warning echoed in my mind, be careful in the attic. Some things are better left undisturbed, I remember her saying that years ago, the last time we'd visited. Michael's jaw tightened, the muzzle ticking. I'm done with these cryptic games. I yanked the cord, and the attic stairs groaned as they unfolded. The space was predictably dusty, sunlight filtering weakly through the small window, illuminating swirling dust motes. A few forgotten boxes sat in the corners, their labels faded and worn, Christmas decorations, old papers, family photos. Then, my gaze snagged on something in the far corner, a small, dark wooden chest I didn't recognize. That's new, I murmured, more to myself than to Michael. Or at least, I've never seen it before. We approached cautiously, our shoes leaving footprints in the thick dust. The chest was crafted from dark wood, adorned with intricate carvings that suggested a time long past. There was no lock, just a simple, tarnished brass latch. I held my breath as I opened it. Inside, there was only one item, a leather-bound diary, its pages brittle and yellowed with age. I gently opened it. June 15, 1992 I read aloud from the first page. Today, I made a choice that will haunt me forever. But I truly believe I had no choice. The truth would destroy everything. I felt Michael stiffen beside me. His face pale. That's the year I was born. My hands trembled as I turned the page, scanning the faded script. The baby isn't his. George can never know. Is so happy. Already planning the nursery, picking out names. How can I tell him that one mistake, one night of weakness, means the child is so excited about isn't actually his? I take this secret to my grave. No one can ever know that Michael's real father is. Stop. Michael's voice was barely a whisper, cracking with emotion. I can't. I need to get out of here. I stumbled toward the attic stairs, his hand gripping the railing for support, leaving me standing there, holding the diary that had just torn apart his world. George had passed away when Michael was 12, a sudden heart attack at his lab office. He had been, by all accounts, a wonderful, devoted father who completely adored his only son. Michael had always believed he was just like his father, sharing the same sharp, analytical mind, the same unwavering dedication to justice that had ultimately led him to become a prosecutor. But if the diary was true, I followed Michael downstairs, finding him collapsed on the porch steps, his head buried in his hands. The sound of his shallow breathing was the only thing breaking the silence. It could be a fake, he offered, trying to find some glimmer of hope, some alternative explanation. Some kind of bizarre, cruel, mind game. I gave a short, bitter laugh. You know my mother. She don't do anything without a reason. He looked up at me, his eyes red-rimmed and filled with pain. All these years, everything I thought I knew about myself, everything I believed to be true. I sat beside him, reaching for his hand and holding it tight. This don't change who you are, Michael. Don't it? My whole life I've tried to live up to my father's legacy, to make him proud. I've strived to be the man I was, to follow in his footsteps. And now. I couldn't finish the sentence. You're still the same person you were yesterday, the same man I married, the same dedicated prosecutor who fights for justice, every single day. I squeezed his hand, hoping I could feel the truth in my words. I squeezed my hand in return, but remained silent, lost in his own thoughts. He went back into the house, back to the attic, and continued reading the diary while Michael stood outside, passing the dusty floors of the porch. Patricia's words painted a vivid picture of a troubled Mary, a moment of weakness with a Callie, the devastating weight of an unexpected pregnancy. She had convinced herself that revealing the truth would utterly destroy her family, so she buried it deep, choosing a lifetime of silence over the potential for devastation. But the diary revealed far more than just the initial betrayal. There was something else lurking within those pages, something that gave me an even deeper sense of foreboding.
3 de agosto de 1992. Robert sigue llamando. Dice que tiene derecho a saber sobre su hijo. Le he dicho que se mantenga alejado, que el bebé es de George, pero no me escucha. Dice que se lo dirá a George él mismo si yo no lo hago. El terror me consume por dentro. Siento que me ahogo. ¿Robert? Michael dejó de caminar de un lado a otro, sobresaltado. ¿Robert quién? Pasé más páginas, buscando entre las entradas del diario. Espera, aquí está. Septiembre de 1992. Robert Matthews finalmente aceptó mantenerse alejado. El dinero ayudó, casi vacié mi fondo fiduciario, pero valió la pena proteger a mi familia. Firmó papeles, renunciando a cualquier derecho sobre el bebé. Mi corazón se apretó al releer esas palabras. Recordaba la angustia de aquellos días, el miedo constante. ¿Matthews? El rostro de Michael palideció aún más. No, ¿no el juez Robert Matthews? Levanté la vista bruscamente. ¿El que te contrató como asistente después de la Facultad de Derecho, podría ser posible? Asintió lentamente. Él, se interesó especialmente en mi carrera, fue mi mentor, dijo que veía algo de sí mismo en mí. Su risa fue hueca, amarga. Supongo que ahora sé por qué. No podía creerlo. La ironía era escalofriante. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. La creciente ansiedad de Patricia a medida que la carrera de Michael lo acercaba al juez Matthews. Su repentina decisión de irse de la ciudad justo cuando Matthews se jubilaba y regresaba al área. Hay más, dije en voz baja, aún leyendo. Ella escribe sobre verte a ti y al juez Matthews juntos durante tu pasantía. Lo culpable que se sentía al ver la conexión entre ustedes, sabiendo que era la única que entendía por qué. Me sentí invadida por la información, el peso de su secreto, su soledad. ¿Basta? La voz de Michael era áspera, rota. No puedo. Necesito procesar esto. Se llevó las manos a la cabeza, visiblemente abrumado. Yo sentía un nudo en el estómago. Dejamos el diario en el ático, cerramos la casa vacía y condujimos a casa en silencio. Lo que debería haber sido nuestro primer día como recién casados se sentía pesado con secretos y mentiras. Esa noche, mientras estábamos sentados en nuestro apartamento, rodeados de regalos de boda que aún no habíamos abierto, Michael finalmente habló. Voy a confrontarla. Levanté la vista de la nota de agradecimiento que había estado fingiendo escribir. ¿Estás seguro? Dudaba que fuera una buena idea. Pero entendía su necesidad de saber. Necesito respuestas. Respuestas reales, no solo lo que está en ese diario. Sacó su teléfono. Su nueva dirección debe estar en la documentación de la escritura, ¿verdad? La urgencia en su voz era palpable. Michael, espera. Cubrí su mano con la mía. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, pensarlo bien. Tenía miedo de lo que podríamos descubrir. Tenía miedo de que destruyera a Michael. He tenido una vida llena de mentiras. Ya no quiero esperar más. Había una determinación férrea en sus ojos. Su dolor era palpable. Pero cuando llamó a su abogado, nos topamos con nuestro primer obstáculo. La escritura aún no se había presentado. No se había presentado ningún papeleo. ¿Qué quieres decir? ¿Ningún papeleo? Michael exigió. Ella dijo que ya estaba todo arreglado. La frustración era evidente. Siguieron más llamadas. El teléfono de Patricia estaba desconectado. La agente de bienes raíces que supuestamente manejó la compra de su condominio en Florida no existía. Cada pista que seguíamos se evaporaba como humo. Está huyendo, Michael se dio cuenta. ¿Pero de qué? ¿O de quién? La paranoia comenzaba a apoderarse de él. Pensé en las entradas del diario, las menciones de Robert Matthews, el momento de todo. ¿Cuándo se jubila oficialmente el juez Matthews? Pregunté, sintiendo un escalofrío. La semana que viene. Hay una gran fiesta de jubilación. Los ojos de Michael se abrieron con horror. ¿Crees que tiene miedo de que finalmente diga la verdad? ¿O de que yo me dé cuenta ahora que voy a verlo más socialmente en lugar de solo profesionalmente? Michael ya estaba buscando sus llaves.
Necesitamos hablar con él. Ahora. La decisión estaba tomada. Es casi medianoche. Intenté razonar con él. No me importa. Necesito respuestas. No pude discutir con la desesperación en su voz. Yo también necesitaba respuestas. La incertidumbre era insoportable. Sabía que no podría dormir hasta que supiéramos la verdad. Minutos después, estábamos en el coche, camino al suburbio acomodado donde vivía el juez Robert Matthews. Al llegar, la casa estaba a oscuras, sin coches en la entrada circular. Tal vez esto no sea buena idea, empecé a decir. Pero Michael ya estaba fuera del coche, caminando a grandes zancadas hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, una voz llamó desde la oscuridad. Me preguntaba cuándo vendrían. Nos dimos la vuelta al mismo tiempo. El juez Matthews salió de las sombras cerca del garaje, aún vestido con su traje de corte a pesar de lo avanzado de la hora. Tu madre llamó, dijo en voz baja. Me contó sobre el diario. Las manos de Michael se cerraron en puños. Así que, es verdad. El juez asintió lentamente. Lo puedes ver, ¿verdad? El parecido. Siempre decían que eras igual a George. Pero señaló su propio rostro, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos hundidos que de repente noté que Michael compartía. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Tu madre me hizo prometerlo, dijo que destruiría tu relación con George, con toda la familia Chin. Y tenía razón. George fue un mejor padre de lo que yo hubiera podido ser. Esa no era tu decisión, la voz de Michael temblaba de rabia. Ni la tuya. No, admitió Matthews. No lo era. Pero pensamos que te estábamos protegiendo. ¿Protegiéndome mintiéndome toda mi vida? Un coche dobló en la calle, los faros nos iluminaron. Matthews retrocedió hacia las sombras. Aquí no, dijo con urgencia. Entren. Hay más que debes saber. Lo seguimos a la casa, a un estudio lleno de libros de derecho y fotografías enmarcadas. Y allí, sobre su escritorio, estaba un diario idéntico al que habíamos encontrado en el ático de Patricia. Ella no era la única que guardaba registros, dijo Matthews en voz baja. Siéntate, Michael. Esta va a ser una noche larga. El juez Matthews sacó su propio diario del cajón del escritorio, su encuadernación de cuero desgastada por el tiempo. Antes de mostrarte esto, necesitas entender algo. Tu madre no solo huye de la verdad sobre tu parentesco. Huye de algo mucho peor. Michael se sentó rígido en el sillón de cuero, su rostro era una máscara de emoción controlada. ¿Qué podría ser peor que mentirme toda mi vida? Matthews suspiró profundamente. La noche en que fuiste concebido, no fue solo un simple afer. Tu madre vino a mi oficina tarde una noche, angustiada. George había descubierto algunas discrepancias en las cuentas fiduciarias familiares. Dinero faltante, transferencias inexplicables. Estaba planeando iniciar una investigación. ¿Qué tiene que ver esto con algo?, exigió Michael. Apreté mi bolso contra mi pecho, notando que mi corazón latía con fuerza. ¿Todo? Matthews abrió su diario. Tu madre estaba malversando fondos del fideicomiso familiar. Lo había estado haciendo durante años, encubriendo sus huellas con inversiones falsas, estados de cuenta manipulados. York estaba a punto de descubrirlo todo. Ella vino a mí en busca de asesoramiento legal. Una cosa llevó a la otra. Sacudió la cabeza. Pero esa no es la peor parte. Busqué la mano de Michael, sentí un temblor en la mía. Cuando George la confrontó sobre el dinero faltante, continuó Matthews, ella entró en pánico. Le dijo que había descubierto que uno de sus socios del bufete de abogados estaba robando de las cuentas de los clientes, que había estado reuniendo pruebas. Forjó documentos para incriminarlo. El socio fue inhabilitado, fue a prisión, se suicidó 6 meses después. Michael se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. No. Estás mintiendo. Desearía estar mintiendo. Matthews sacó un archivo de su escritorio. Aquí está la prueba. Los documentos originales, la evidencia de sus falsificaciones. La habitación pareció comprimirse. La sofocante combinación de libros antiguos y secretos recién revelados casi me quitó el aliento.
Sentí la necesidad de salir corriendo, de escapar de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, pero sabía que no podíamos irnos. No hasta que supiéramos toda la verdad, por horrible que fuera. El simple hecho de pensar en lo que pasaría con Michael si lo dejara solo con esta información era suficiente para mantenerme en mi lugar. Él necesitaba a alguien en quien apoyarse, alguien que lo ayudara a juntar las piezas de su vida hecha añicos. Y haría cualquier cosa por él. Guardé todo aquello, diciéndome a mí misma que era una forma de protección, por si alguna vez se le ocurría negar mi conexión contigo. Pero, en realidad, solo era una cobarde, incapaz de afrontar lo que había ayudado a encubrir. Vi cómo el color se le iba del rostro a Michael mientras leía el expediente. Él, como fiscal, lidiaba con pruebas de delitos todos los días. Sabía distinguir los documentos auténticos de las falsificaciones. Y esos eran reales. El infarto de papá, dijo con voz apagada. No fue solo estrés del trabajo, ¿verdad? Matthews desvió la mirada. George finalmente lo había descubierto todo. El desfalco, el montaje, tu verdadera filiación. Se enfrentó a Patricia esa mañana. Ella afirma que se agarró el pecho y se desplomó antes de que pudiera explicar nada. ¿Pero qué? Había un frasco vacío de su medicación para el corazón en su escritorio. La receta se había renovado el día anterior. Las implicaciones pesaban en el aire. Michael se tambaleó ligeramente, y lo guié de vuelta para que se sentara. Ella lo mató, susurró. Mi madre mató a mi padre. El temblor en su voz me partió el alma. Nunca se pudo demostrar, dijo Matthews en voz baja. La policía dictaminó que fue por causas naturales. No se realizó ninguna autopsia. Pero la secretaria de George me dijo más tarde que él había planeado ir a las autoridades ese día para contarlo todo. Y usted guardó este secreto durante 20 años. La voz de Michael se elevó. Es un juez. Se supone que debe defender la justicia. Lo sé. Los hombros de Matthews se hundieron. Para cuando supe toda la verdad, habían pasado años. El plazo de prescripción del desfalco había expirado. No había forma de probar nada sobre la muerte de George. Y tú estabas prosperando. El mejor de tu clase en la facultad de Derecho, siguiendo los pasos de George. Me dije a mí mismo que revelar la verdad solo destruiría tu vida. Yo misma había admirado su dedicación y ambición. Como usted destruyó la vida de aquel otro hombre. El socio que fue a prisión. Matthews se estremeció. No supe nada de eso hasta más tarde. Mucho más tarde. Patricia era muy buena ocultando cosas, hasta ahora. ¿Por qué huye asterisco ahora asterisco? Hablé por primera vez. El silencio me había oprimido el pecho. ¿Por esto? Matthews abrió un artículo de noticias en su ordenador. Asterisco Thomas Chin regresa de Hong Kong la semana que viene asterisco. El hermano de George, explicó. Nunca creyó la historia del desfalco, nunca dejó de investigar. Y finalmente ha encontrado pruebas, registros de dónde fue el dinero, pruebas de las falsificaciones. Tiene previsto presentarlo todo al Consejo de Administración de la firma. Michael se inclinó hacia adelante para leer el artículo. Thomas Chin, experto en finanzas internacionales, regresa para asumir el liderazgo del bufete familiar, el bufete donde a Michael le habían ofrecido un puesto de socio el mes pasado. Ella lo sabía, dijo Michael. Sabía que el tío Thomas lo expondría todo. Por eso nos dio la casa, desapareció a Florida. La generosidad repentina, ahora lo veía, había sido una forma de distracción. Probablemente ni siquiera esté en Florida, ¿verdad? Matthews negó con la cabeza. Vació sus cuentas la semana pasada. Compró un billete para las Islas Caimán. No hay tratado de extradición. Tengo que detenerla. Michael sacó su teléfono. Ya lo he intentado, dijo Matthews. Su vuelo salió hace 3 horas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé a mi recién marido luchar por procesar la avalancha de revelaciones. Su madre, una ladrona y posiblemente una asesina. Su padre biológico, un cobarde que ayudó a encubrirlo. Toda su vida construida sobre una elaborada estructura de mentiras. ¿Qué vas a hacer? Pregunté suavemente.
La preocupación me atenazaba el estómago, no podía imaginar el peso de su dolor. Michael tenía el expediente en sus manos, prueba irrefutable de los crímenes de su madre, del hombre inocente al que había incriminado. Eran documentos que podían reabrir casos antiguos, restaurar la reputación de un hombre muerto, incluso desencadenar una nueva investigación sobre la muerte de George Shen. Es lo correcto, dijo por fin. Lo que George habría hecho. Voy a llevar esto a las autoridades. Matthews intentó protestar, pero Michael lo interrumpió. No tenéis voz ni voto en esto. Ninguno de los dos. Ya habéis hecho suficiente daño. Salimos de la casa de Matthews al amanecer. El maletín con el expediente pesaba en la mano de Michael. Estuvo callado durante todo el camino de vuelta, con el rostro tenso en una expresión de determinación que reconocía de sus casos más difíciles. Sabes que esto lo cambiará todo, le dije suavemente. Tu carrera, tu puesto en el bufete. Lo sé, pero no puedo seguir encubriendo estas mentiras. Me miró de reojo. Entenderé si quieres. Ni se te ocurra terminar esa frase. Le agarré la mano. ¿Recuerdas que nos casamos ayer? En lo bueno y en lo malo. Esto definitivamente entra en la categoría de lo malo, dijo, pero lo afrontaremos juntos. Una sombra de sonrisa rozó sus labios. No te merezco. Demasiado tarde, tendrás que aguantarme. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigadores, declaraciones y titulares. Michael entregó todo a la Fiscalía General del Estado, inhibiéndose de cualquier participación debido a un conflicto de intereses. Las pruebas eran abrumadoras. No solo los documentos de Matthews, sino también el diario del ático, los registros financieros que Thomas Chin había descubierto y, finalmente, el testimonio del propio Matthews. Patricia fue arrestada cuando intentaba abordar un yate en las Islas Caimán. Aparentemente, su plan de escape no era tan infalible como creía. Se negó a hablar con Michael y solo envió una breve nota a través de su abogado. Lo hice todo por ti. Todavía no lo entiende, dijo Michael, arrugando la nota. Todo lo que hizo, todas las vidas que destruyó, nunca fue por mí. Fue todo por ella misma. El socio al que había incriminado fue exonerado póstumamente. Su familia recibió una compensación sustancial del bufete. Thomas Chen se encargó de ello. El juez Matthews renunció antes de que pudieran destituirlo, evitando cargos criminales a cambio de su testimonio. Michael no pudo perdonar al hombre, pero entendió su decisión de cooperar. A veces la justicia exige duras concesiones. En cuanto a nosotros, nunca llegamos a mudarnos a la casa victoriana. Demasiados fantasmas, demasiadas mentiras incrustadas en esas paredes. La vendimos y compramos un pequeño lugar propio, un lugar donde pudiéramos construir nuevos recuerdos sin la mancha del pasado. Michael dejó el bufete y abrió su propio despacho especializado en delitos financieros y condenas injustas, utilizando su conocimiento del funcionamiento de la corrupción para combatirla en lugar de esconderse de ella. Nunca me he sentido más orgullosa de él. El diario que lo inició todo todavía está en una caja en nuestro armario. A veces pillo a Michael mirándolo fijamente, como si intentara comprender cómo toda su vida pudo haber sido construida sobre un engaño tan elaborado. ¿Sabes lo que pienso?, le dije una noche, aproximadamente un año después de que todo sucediera. Creo que George sabía que eras el hijo biológico de Matthews. Quiero decir, tenía que haber notado el parecido. Pero eligió ser tu padre de todos modos. Eligió amarte y criarte para que creyeras en la justicia y la verdad. Eso es lo que lo convirtió en tu verdadero padre. No el ADN, sino la elección. Michael permaneció en silencio durante un largo momento. ¿De verdad lo crees? Sí. Y creo que estaría orgulloso de lo que hiciste. De elegir la verdad por encima de las mentiras, la justicia por encima de la lealtad familiar. Eres su hijo en todos los sentidos importantes. Patricia fue sentenciada a 15 años por malversación de fondos y fraude. La investigación sobre la muerte de George fue reabierta, pero no había suficientes pruebas para demostrar nada más allá de una duda razonable. Algunos misterios permanecen sin resolver. 2 años después del día de nuestra boda, finalmente tuvimos la celebración que deberíamos haber tenido entonces, una renovación de votos rodeados de verdadera familia y amigos.
Thomas Chen fue el padrino de Michael. Matthews no fue invitado. Después de todo lo que habíamos pasado, sentí que finalmente pudimos dejar todo el caos atrás y construir una nueva vida. Mientras intercambiábamos de nuevo los anillos, mis ojos se encontraron con los de Michael, mi esposo. Observé a este hombre transformado, alguien que había confrontado la demolición de todo lo que creía conocer sobre sí mismo y había resurgido fortalecido, con un compromiso aún más profundo con la verdad y la justicia. Para bien o para mal, repetí, sintiendo cada palabra con una intensidad mayor que la primera vez. En ese instante, la promesa adquiría un significado renovado, forjado en el fuego de la adversidad. Por la verdad y la justicia, añadió él, con una sonrisa tenue que iluminó su rostro. Y por el amor, completé, sintiendo que el sentimiento me invadía. Siempre el amor. Porque al final, eso es lo que nos rescata. No las mentiras que tejemos para protegernos, sino la verdad que afrontamos juntos, tomados de la mano, y el amor que nos ayuda a sobrellevarla. La casa victoriana, finalmente, fue demolida, dando paso a un centro comunitario que ofrece asistencia legal gratuita a quienes más lo necesitan. Michael colabora allí a veces, ayudando a personas a desenvolverse en el intrincado sistema legal que, en su momento, contribuyó a ocultar los crímenes de su madre. La vida tiene una manera peculiar de completar círculos, de cerrar ciclos inesperados. La semana pasada, descubrimos que estoy embarazada. Sentada en el consultorio médico, observando la ecografía, sentí la mano de Michael apretar la mía suavemente. Sin secretos, murmuró con voz queda, casi un susurro. Les contaremos todo. Adecuado a su edad, por supuesto, pero sin mentiras. Sin mentiras, asentí, sintiendo una profunda paz. Solo amor. Porque ese es el verdadero legado que deseamos transmitir a nuestros hijos. No dinero, ni propiedades, ni siquiera un apellido familiar prestigioso, sino la verdad simple y poderosa de que el amor, combinado con la honestidad, es más fuerte que cualquier mentira conveniente. La llave que Patricia nos regaló en nuestra boda ahora ocupa un lugar especial en un marco en la pared. No como un recordatorio de lo que perdimos, sino de lo que encontramos en medio de la tormenta. El coraje para encarar la verdad, la fuerza para elegir la justicia y el amor que le da sentido a todo. A veces, los regalos de boda más valiosos no son los que esperamos. A veces, llegan disfrazados de desastres, como revelaciones que hacen añicos nuestro mundo. Pero si somos lo suficientemente valientes para afrontarlos, para construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que creíamos saber, pueden conducirnos exactamente a donde necesitamos estar. Michael conserva una fotografía de George en su escritorio. No por lazos biológicos ni por una obligación impuesta, sino por una elección consciente. Porque cada día elige honrar al hombre que le enseñó sobre la justicia y la integridad, que lo amó lo suficiente como para seguir amándolo, incluso conociendo la verdad. Eso es lo que define a la familia, a la verdadera familia. No se trata de sangre, ni de ADN, ni siquiera de una historia compartida. Se trata de las decisiones que tomamos cada día para amarnos y apoyarnos mutuamente, para luchar por lo que es correcto, para enfrentar las duras verdades juntos. La llave de la casa nos condujo a la verdad. La verdad nos condujo a la justicia. Y la justicia, de alguna manera, nos condujo a casa. No a una mansión victoriana llena de secretos, sino el uno al otro, y a la clase de amor que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier revelación. A veces, ese es todo el legado que necesitamos.